afectar al ser humano. Para los animales, para la parasitología veterinaria, la parasitología ambiental, hay otro grupo de ciliados. Sin embargo, estos no son relevantes porque no representan una importancia hacia el ser humano. La ventaja del tema, que es igual de corto, es que este es nada más un solo parásito. ¿Sí? Bien. Ya teníamos en cuenta las características morfológicas de Entamoeba. ¿Sí? Se mueve por pseudópodos, no tienen flagelos, no tienen cilio, tienen un solo núcleo, tienen quiste, el quiste maduro presenta 4 núcleos y todo lo demás. Eso es para amebas. Sin embargo, Balantidium es otra cosa distinta. Es un protozoario, sí. Sin embargo, como su grupo lo indica, es un ciliado. Presenta múltiples cilios, ¿sí?, alrededor de la membrana. Son unos apéndices locomotores en el cual le permite al parásito moverse, pero adicional también le permite alimentarse y en algunos casos también le permite ocasionar o puede ser su mecanismo de virulencia o patogenicidad. ¿Sí? Balantidium, la ventaja con las amebas es que el Balantidium es un protozoario grande, por ende, ya sea la morfología trofozoito o la morfología quiste, es fácil de identificar por su gran tamaño. También es el único parásito protozoario que presenta estos múltiples apéndices que son los cilios. Es el único. Cuando yo les diga una pregunta, ya sea en el examen o cualquier clase, ¿cuál es el parásito ciliado?, ustedes me van a responder Balantidium, específicamente Balantidium coli. ¿Sí? Este parásito es cosmopolita, se encuentra en regiones antropomórficas en casi todo el mundo y es de naturaleza zoonótica. Quiere decir que puede ser transmitido por animales. ¿Qué animales? Específicamente y en mayor proporción el cerdo. Sin embargo, vamos a empezar así. El cerdo. Sin embargo, también el perro puede ser portador de este parásito. El perro, por lo general, suele ser asintomático, pero lo que son los cerdos, todos los suinos, en los suinos están acaso los cerdos domésticos, los cerdos salvajes, aquí puede hacer referencia a jabalíes, saínos, entre otros, estos pueden desarrollar también enfermedad. Y también las ratas son portadoras asintomáticas de Balantidium. Por eso, para las personas que vamos mucho al interior, o que estamos en ciertos lugares, o vivimos en lugares donde hay presencia de roedores, hay que tener mucho cuidado con los alimentos y donde pasen este tipo de animales. Un cuento familiar, una tía, ella compraba mucho estos cereales, lo que son de arroz, de chocolate, que antes era un elefante. ¿Cómo que se llama? Muy rico, por cierto. Mi tía yo tenía como que 8 o 10 años aproximadamente, o sea, hace muy buenos siglos. Ella tenía un paquete grande, pero ¿qué pasa? Ella no lo cerraba bien. En la casa, como era una casa de 3 pisos, la cocina estaba en el segundo piso. Y por lo general ahí no había animales, no había plagas, pero se metió una rata y no se sabía. Resulta que mi tía descubrió la rata porque cuando abrió el gavetero del cereal, la rata estaba metida ahí. Entonces, prácticamente ella nos servía todo cereal en la mañana del desayuno con popó de rata. Proteína extra. ¿Sí? Entonces, a mí no me pasó nada. A mis otros primos
Creo que tampoco. Mi tía casi le da algo, pero es por el ácido. Pero es para que sepan que tienen que tener mucho cuidado. Porque muchas veces donde guardamos nuestros alimentos, creemos que está bien, nos vamos a dormir y no tenemos idea qué es lo que está pasando en la noche. Van a llegar la mosca, se van a hacer sus pajitas ahí, van a llegar los ratones, las cucarachas, y durante el curso se van a dar cuenta que muchos de estos, además de ser vectores mecánicos, muchos de estos animales o plagas son hospederos intermediarios de muchos parásitos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo ustedes que son personas del área de la salud. Entonces, para las personas, por ejemplo, específicamente del área de Azuero, Chitré, por allá al otro lado, se me olvida, está por allá, casi no cuenta, Darién, todas esas áreas, en el campo, donde crían cerdos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el cerdo es un portador y muchas personas que contraen Balantidium coli aquí o en Latinoamérica es porque tienen contacto directo con materia fecal contaminada, materia fecal específicamente de cerdo. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado para aquellos que tengan familiares que tengan criadero de cerdos. Ahora, ¿cómo podemos prevenir eso? Desparasitando un cerdo. Teniendo las porquerizas, así como yo las conozco, no sé cómo se dicen aquí, pues también porquerizas. Sí. Las porquerizas tienen que tener un sistema adecuado de que el animal pueda desechar sus desperdicios y al mismo tiempo, como dueños responsables y de bienestar animal, tenemos que tener una área apropiada de descanso del cerdo y de alimentación, y obviamente ser responsable con la alimentación del cerdo, porque si no le proporcionamos al cerdo el alimento adecuado en los momentos que el cerdo lo requiere, entonces ¿qué va a hacer el cerdo? Se va a alimentar de su materia fecal, porque el cerdo también es un animal coprófago, o sea que se alimenta de materia fecal. Entonces, si un cerdo está parasitado y defeca y él se come su materia fecal en busca de nutrientes o poder disminuir el hambre que siente porque no lo alimentan bien, entonces el cerdo se va a autoinfectar y se va a mantener un ciclo constante de parasitosis tanto en el cerdo, y él se puede convertir en un potencial reservorio o transmitir el parásito hacia las personas que estén cerca. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Por eso los que tenemos animales, ya sea de consumo o de mascota, tenemos que ser muy responsables. Ellos también son seres vivos y sienten. ¿Sí? Bien, volviendo al tema. Balantidium, al igual que las amebas, presentan las dos morfologías, tanto la morfología trofozoito como la morfología quiste. El trofozoito es grande, de 40 a 50 micras, incluso algunos son un poco más grandes. A diferencia de las amebas, el trofozoito de Balantidium presenta dos núcleos. Estos dos núcleos, el que es más fácil de ver es el macronúcleo, y el otro que hay que verlo a veces con los ojos de la fe es el micronúcleo. Entonces, si ven, aquí de este lado, y esto de acá, que es la mancha más negra, representa una cuarta parte del trofozoito, es el núcleo que es fácil de identificar. Otra característica fácil de poder identificar Balantidium es que él presenta unos microtúbulos estructurales de forma lineal que le dan la estructura morfológica y el soporte a la misma célula, que son estas líneas que están aquí, ¿sí? Que conforman todo lo que es la parte de la célula. Entonces esto me indica de que el trofozoito no se puede desplegar o se puede mover o deformar como las amebas. ¿Sí? Las amebas se pueden deformar para poderse mover y para poder alimentarse. Balantidium no. Balantidium no necesita eso porque él tiene los cilios que le permiten el movimiento, y estos cilios también le van a permitir alimentarse.
Otra cosa que las amebas pueden fagocitar por cualquier parte de su célula. Balantidium no. Balantidium tiene unos poros, ¿sí?, en unos extremos, extremo apical, en el cual este funciona como su boca, aunque no es su boca como tal. Ese es un poro de alimentación que él tiene, y ahí es donde él va a mover sus alimentos como tal. Al mismo tiempo presentan un poro en el polo inferior, ¿sí?, en el cual a este le va a permitir desechar los nutrientes que él no puede degradar, ¿sí? ¿Comprendimos? Bien. Entonces, la característica principal es que toda la célula está totalmente envuelta en cientos de miles de cilios. Pero el quiste es igual de grande que el trofozoito, o incluso un poco más grande. Aquí no vamos a ver quiste maduro o quiste inmaduro, ¿sí? El quiste va a ser exactamente igual. ¿Cómo podemos diferenciar un quiste de Balantidium a uno de ameba? Primero, que es más grande. Segundo, que va a presentar un macronúcleo grande, no redondeado, sino más o menos en forma de frijol. Ya puede estar en el centro o a un lado del quiste. A veces, pero es muy difícil, se puede ver el micronúcleo, que es por compás esférico, circular, a un lado del macronúcleo. Este es mucho más pequeñito. Y otra característica, el quiste está rodeado de una cutícula gruesa que le ejerce una gran protección a los entornos. Y algo que también es muy característico al momento que estemos revisando un microscopio, estemos viendo una muestra, es que los cilios se encuentran justo debajo de la cutícula. Entonces es fácil de ver una esfera con un núcleo en forma de frijol, y abajo de la célula hay un montón de líneas que van rodeando lo que es la cutícula del quiste. Entonces es algo morfológicamente fácil de reconocer para Balantidium. ¿Entendemos la morfología? Bien, entonces aquí tenemos lo que es una morfología básica. Tenemos lo que es el trofozoito, que es este de acá, y acá tenemos lo que es el quiste, que viene siendo aquí. Si ven la cutícula gruesa, se pueden ver unas pequeñas líneas. Ahí. Es que esto ni funciona, con razón. En fin, entonces aquí podemos ver lo que es el trofozoito. Igual presenta su macronúcleo en forma de frijol. Su micronúcleo es un círculo un poco más pequeño, aquí se puede marcar perfectamente con este tipo de tinción. Y acá se ve lo que es el quiste. Aquí tiene una fotografía de lo que es el trofozoito y el quiste del mismo parásito, ¿sí? Entonces, en comparación con las amebas, hay muchas, y una de ellas es el gran tamaño que presenta este parásito. Es fácil de ver, muy fácil de reconocer. Bien, en cuanto al ciclo de vida, estamos hablando de un ciclo de vida monoxeno. ¿Qué es un monoxeno? Es un solo hospedero. Entonces, el mismo ciclo de vida puede ocurrir tanto en el cerdo o en los otros animales como en el ser humano. Entonces, digamos que una persona que está criando cerdos y tiene uno o varios de sus cerdos infectados o parasitados por Balantidium coli, la persona tiene contacto directo con materia fecal contaminada, no se lavó las manos, o simplemente bebió agua contaminada, o sus cultivos estaban contaminados con los quistes, no lavó bien los vegetales y simplemente ingirió estos alimentos y se contaminó. Lo mismo que las amebas. Una vez el quiste es ingerido en el estómago por el ácido clorhídrico, va a comenzar a degradar y activar el trofozoito, ¿sí? Degrada lo que es la cutícula protectora del quiste, va a activar la célula, y de esa célula, de ese quiste va a salir lo que es el trofozoito de Balantidium. Va a salir un solo trofozoito. Este trofozoito va a migrar
a lo que es el intestino grueso, que es su órgano diana. En el intestino grueso, el trofozoito se va a dividir por fisión binaria como reproducción asexual. Sin embargo, se descubrió recientemente que también presenta una reproducción sexual, pero es algo un poco más extraño. ¿Cómo así? Resulta que el macronúcleo y el micronúcleo sí tienen una función en específica con respecto a la reproducción sexual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dos células de balantidio se unen o se pegan, va a través del poro donde se alimentan, ellos van a intercambiar sus micronúcleos, y como hay intercambio de micronúcleos, hay intercambio de material genético, donde posteriormente van a comenzar a desdoblarlo para comenzar a activar los genes, y que estos genes pues haya un intercambio de material genético y como tal, ¿sí? Más o menos comprendimos. Entonces, Balantidium presenta reproducción sexual, reproducción asexual, que es fisión binaria, y presenta reproducción sexual, que en este caso se conoce como conjugación. ¿Sí? Entonces, una vez en el intestino, va a comenzar a aumentar la población de trofozoitos del parásito, y los que son arrastrados por la materia fecal, estos se van a convertir nuevamente en quistes y nuevamente puede infectar, ya sea a otra persona, puede infectar a un animal, o el mismo hospedero se puede autoinfectar. ¿Sí? ¿Entendimos? Bien. La nutrición del parásito, ahora te leo esto, la nutrición del parásito, él tiene afinidad principalmente lo que son bacterias del sistema digestivo. Sin embargo, por su acción de patogenicidad y virulencia, también tiende a degradar o tener afinidad por ciertas estructuras o moléculas extracelulares. ¿Sí? Entonces, el factor de virulencia de Balantidium es que él tiene la capacidad de secretar dos enzimas muy importantes, que es la hialuronidasa y las proteasas. ¿Por qué estas enzimas? Porque estas enzimas degradan lo que es, una que es el ácido hialurónico y la otra que son proteínas. En los espacios o en el tejido intestinal, se me fue el nombre, ahorita mismo lo que era. O sea, en los tejidos como tal, no todo está conformado por células. Hay lugares que son acelulares, y estos espacios están constituidos principalmente por proteínas estructurales y también por otro tipo de sustancias, como en este caso el ácido hialurónico. Esto es lo que mantiene la unión del tejido conectivo, ese era el tejido, la unión del tejido conectivo, mantiene la unión entre lo que son las células epiteliales y las otro tipo de células, ya sean musculares, entre otras, ¿sí? Que conforman el órgano como tal. Entonces, en este espacio acelular es donde vamos a tener una mayor concentración de proteínas y de ácido hialurónico. Entonces, el Balantidium, al secretar estas dos enzimas, va a permitir la degradación, por un lado, de las células epiteliales intestinales, que son los enterocitos, y por otro lado va a permitir la degradación de lo que va a ser el espacio acelular. En pocas palabras, a través de esta enzima y con la degradación del ácido hialurónico y de las proteínas de unión y estructurales, es el mecanismo que tiene para perforar el intestino y poder alimentarse de estas proteínas degradadas. ¿Comprendimos? ¿Sí? Bien. Entonces, el mecanismo principal o factor de virulencia principal es la secreción de esas dos enzimas. El otro factor de virulencia que tiene Balantidium son los mismos cilios. El cilio no solamente le permite mover, el parásito se pueda desplazar, sino que al mismo tiempo, al mover los cilios constantemente, va a permitir que haya un flujo, una especie de torbellino de sustancias líquidas alrededor,
y puede haber movimientos de ciertas estructuras en el cual las células intestinales no puedan absorber los nutrientes de la forma correcta. El otro mecanismo que tienen los cilios al estar moviéndolos es que va a ocasionar una fricción o un daño mecánico en la superficie de las células intestinales. Y otra cosa importante de los cilios es que le permite también la adhesión al mismo tejido como tal. Y ya por último, su último factor de virulencia es la fagocitosis. Aunque él no tiene afinidad por la célula, por el mismo tejido, él suele alimentarse normalmente de bacterias y de algunas proteínas o sustancias extraintestinales que se encuentren allí. Por eso él va a secretar las enzimas donde va a poder degradar o alimentarse de estas proteínas degradadas o aminoácidos que conforman ese tipo de proteínas. ¿Comprendimos los factores de virulencia? ¿Preguntas? ¿No? Okay. Bien, una vez entendidos los factores de virulencia, ya podemos entender lo que es el mecanismo de patogenicidad. Entonces, primero Balantidium, cuando llega al intestino, con sus cilios, además de alimentarse, él va a tener una adherencia a lo que es a la mucosa intestinal. Una vez él está adherido en la mucosa intestinal, va a empezar a secretar estas enzimas, las hialuronidasas y las proteasas, donde va a empezar a degradar el mismo tejido. Una vez comienza la acción de las enzimas, más la alimentación del parásito, va a ocasionar un daño en el tejido y aquí va a haber formación de úlceras. Importante, a veces estas úlceras se pueden confundir con los amebomas. ¿Qué parásito me produce amebomas? La amoeba histolítica. Es muy parecido. La diferencia es que los amebomas tienden a ser un poco más alzados o a veces pueden verse como una especie de pseudoúlceras levantadas o como formaciones medio tumorales con tejido necrotizante. Sin embargo, aquí vamos a ver es una misma úlcera que tiene una especie de forma de embudo, o sea, es bastante amplio en la superficie, pero a medida que el parásito va penetrando por el tejido, se va angostando, ¿sí? Y otra cosa muy importante, los amebomas, el orificio o el cráter del ameboma es un poco más circular. Sin embargo, en Balantidium, la úlcera ocasionada por este parásito es un poco más irregular, no presenta una forma muy específica. Entonces puede ser medio circular, puede ser un poco más alargada, se puede ver como una línea. Entonces, estas estructuras de úlceras también es algo característico para ver el tipo de parásito, ¿sí? Entonces, una vez el parásito empieza a infiltrarse, va a haber una respuesta inflamatoria por las células, especialmente lo que son los linfocitos, los macrófagos y las neutrófilos. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria alrededor como tal, en tal caso que puede haber incluso obstrucción por el mismo tejido inflamado, ¿sí? Y ya por último, en casos muy avanzados en que Balantidium llegue a perforar totalmente el intestino, puede, en casos que son muy raros, puede haber diseminación del parásito hacia otros tejidos u otros órganos, en los cuales, al igual que la amoeba histolítica, tiene mayor afinidad por lo que es el hígado y los pulmones. Pero les digo, son casos mucho más raros. Es más común una amebiasis hepática que una balantidiasis hepática, ¿sí? Es algo muy raro con respecto a este parásito. En comparación con la amoeba histolítica, Balantidium tiene mayor facilidad de producir tejido necrotizante, como en esta imagen que está aquí abajo, que es un intestino extirpado de un paciente de 38 años, en el cual obviamente su intestino grueso, gran parte de su intestino ya estaba necrotizado. Bien, la ventaja es que en la mayoría de los casos que las personas contraen Balantidium son asintomáticos. Esa es una ventaja, ¿sí? Pero en los casos de que puedan desarrollar la enfermedad, primero pueden desarrollar lo que es la balantidiasis, que es la fase crónica, en el cual puede haber una diarrea intermitente con estreñimiento.
O sea, por un periodo tiene diarrea, seguidamente de estreñimiento y nuevamente diarrea. ¿Sí? Diarrea no sanguinolenta, pero mucosa. ¿Por qué? Porque el parásito está atravesando, está perforando, pero no ha ocasionado úlcera. Solamente está eliminando la primera capa mucosa y los primeros grupos de células como tal. No ha perforado totalmente. Y en algunos casos pues, también va a presentar lo que son vómitos y náuseas. Ya cuando pasa a la fase aguda, que es la colitis balantidiacídica, entonces aquí sí tenemos un caso importante. En esta situación, la persona ya presenta úlceras a nivel de intestino, entonces va a presentar lo que es una disenteria no amebiana, va a presentar lo que son diarreas sanguinolentas con mucosidad, también va a presentar tejido necrotizante, y ya dependiendo del grado y que tanto tiempo tenga avanzado, pues la necrosis va a ser mucho peor. Obstrucción de tejido, bastante inflamación y fiebre, localizada o completa. Entonces aquí podemos ver caso de un intestino extirpado que se encuentra aquí. Aquí se pueden ver perfectamente en la parte de arriba lo que son las úlceras ocasionadas por el balantidio, y aquí se puede ver un corte transversal de lo que es la úlcera y todo el tejido necrotizante que se encuentra aquí ocasionado por el mismo parásito. Y al momento en que se le hace una histopatología al parásito, al tejido, entonces se puede ver lo que es todo el tejido necrotizado, el tipo de célula característico del daño del parásito, y al mismo tiempo se pueden ver lo que son los trofozoitos del balantidio dentro del tejido. Entonces, si ven, en comparación con esta mueva, el parásito es mucho más grande. ¿Sí? Bueno, aquí ya son algunos casos, varios papers que yo estuve leyendo, donde se ven los distintos tipos de quistes, todas sus características y los distintos tipos de tinciones con respecto a los que son trofozoitos, que en este caso aquí se puede ver perfectamente los cilios alrededor, que es en este lado. Aquí también son trofozoitos, y lo que es en la parte de arriba son los quistes como tal. Bien, tristemente las regiones más vulnerables para contraer balantidiasis son las áreas rurales y las personas con estado o déficit precario, por así decirlo, y que tienen un déficit de saneación o de limpieza con respecto a el manejo de desechos de animales y de desechos de personas como tal, aguas contaminadas, carne contaminadas, cultivos contaminados, la tierra, todo esto es muy común. Incluso aquí en Panamá es muy común encontrar gente con balantidiasis. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, al igual que las amebas, tiene que ser por heces, un copro. Igual también se le puede hacer una colonoscopía para ver el grado de sus úlceras. También se le pueden hacer pruebas serológicas para detectar antígenos al caso. Y ya lo que ustedes tienen que hacer cuando una persona presente balantidiasis, le van a suministrar ya sea tetraciclina, metronidazol o iodoquinol. Cualquiera de las tres funciona. Ya el tiempo y la cantidad va a depender del estado de la persona y su edad. ¿Sí? ¿Comprendimos? Entonces, en pocas palabras, mucho cuidado con lo que consumimos, mucho cuidado con nuestros animales, porque muchos de ellos se pueden enfermar y pueden portar enfermedades potencialmente infecciosas que pueden ser un riesgo hacia nosotros. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Ahora vamos a hablar de otro parásito, que es el Blastocystis hominis. Blastocystis hominis no es ciliado. El único ciliado es Balantidium poli. Este es un parásito peculiar. ¿Sí? Blastocystis hominis es muy pequeño, demasiado pequeño al momento de ver el microscopio.
Es complicado porque ha pasado por muchos lados. Se le creía que era un hongo, después descubrieron que podía ser un protozoario, después de ahí se hicieron otros estudios, determinaron que podría ser parte de la microbiota, pero se dieron cuenta que no, y hasta que al final lo pudieron determinar como un parásito protozoario, pero todavía sigue en duda poderlo ubicar a nivel taxonómico. ¿Sí? Entonces, Balantidium presenta varias formas. Presenta la forma vacuolar, la forma granular, multigranular y avacuolar, la forma quística y la forma ameboide. ¿Sí? Estas formas se pueden encontrar indistintamente en la materia fecal. Obviamente, si es una persona que no presenta ninguna sintomatología o algo en general, en las heces se pueden encontrar más fácilmente lo que es la forma quística y la forma vacuolar. Sin embargo, en una persona que presenta, digamos que una especie de diarrea o algo de sintomatología así intestinales, entonces aquí podemos encontrar las morfologías como tal. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que todavía se duda su mecanismo de patogenicidad para este parásito. Entonces, al igual que Balantidium, también puede ser a nivel zoonótico, puede ser transmitido principalmente por cerdos, roedores y aves de corral, o humano, de humano a humano, de forma directa. Entonces, en la materia fecal vamos a encontrar en mayor proporción lo que son los quistes, que son bastante pequeños, son redondeados y prácticamente no se va a poder diferenciar del núcleo con el resto del citoplasma porque es muy granular por la cantidad de vacuolas que posee el quiste como tal. En el estómago, el ácido clorhídrico va a degradar la cutícula del parásito y este va a salir y va a formar o va a optar por sus múltiples formas, ya sea ameboide, vacuolar, granular. ¿Sí? La diferencia, el ameboide presenta una célula irregular similar a una ameba, solo que mucho más pequeña. En cuanto a la vacuolar, va a presentar un quiste o dos cerca de la membrana, pero en el centro va a haber una gran estructura que va a conformar parte de la célula, que eso es una vacuola alimenticia. Y ya por último, que es la granular, es donde la vacuola enorme va a presentar los múltiples vacuolas pequeñas o una vacuola con muchos puntos, muchos gránulos, en los cuales esto es lo que le da el nombre característico. ¿Entendimos? ¿No? ¿Qué no entendiste? La de vacuolar y la granular. Ok, la vacuolar, si ves aquí, presenta un espacio enorme, que eso es una vacuola. Sabemos que es una vacuola y una célula, ¿verdad? Biología celular, que es un órgano digestivo que tienen las células, en los cuales pueden almacenar nutrientes. ¿Sí? Es como la lonja del parásito. Estas lonjitas que nos salen aquí a nosotros, que esos son células de adipocitos que nuestro cuerpo cree que estamos en crisis, no estamos en crisis, que almacena toda esa grasa. Bueno, más o menos la vacuola es eso, un órgano de reserva del parásito. Cuando él pasa a su forma granular, es que esta vacuola va a empezar a generar vacuolas más pequeñas, donde se va a ver al microscopio como una célula llena de puntitos en el medio. Por eso se le llama granular, porque es como si tuviera granitos chiquititos en todo lo que es la célula. ¿Aprendimos? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Bien, como yo les dije, este parásito todavía se duda de su patogenicidad, porque sí se han encontrado casos raros. O sea, es común, pero es poco frecuente, de la palabra adecuada, poder encontrar
una persona que tenga sintomatología solamente por blastocitis, ¿sí? Entonces, si es en la forma crónica, simplemente la sintomatología va a desaparecer en un par de semanas, en los cuales va a presentar mucha flatulencia, puede presentar mayores deposiciones no diarreicas y leves malestares. Son leves y van a desaparecer a un par de semanas. Si es algo, digamos que un poco más agudo, aquí puede presentar algo de diarrea intermitente, dolores, disenterias abdominales, flatulencia, náuseas, como tal. Pero es algo raro que este parásito pueda desarrollar sintomatología. Ahora, ¿por qué blastocitis hominis, a pesar de que se duda su patogenicidad, es importante en la parasitología médica y clínica? Porque si una persona se le hace una acopro en laboratorio y sale blastocitis, es indicador de que esa persona esté poliparasitada. ¿Qué es poliparasitismo? Que presenta muchos parásitos. Entonces, aunque se duda de la patogenicidad de blastocitis hominis, se utiliza como indicador para una persona que tenga más parásitos intestinales o parásitos a nivel tisular, ¿sí? Todavía se desconoce la relación que hay entre este parásito con respecto a los otros, pero sí se usa como indicador. Entonces, cuando tecnólogo médico, laboratorista, está realizando un acopro y encuentra en gran proporción blastocitis hominis, lo utiliza como indicativo para empezar a buscar entre las muestras fecales que tiene el paciente para ver si tiene más parásitos ahí. Es un indicativo para ello. Y bueno, eso sería todo. Hoy terminamos por hoy. Entonces, si ven esta imagen, aquí tenemos esta imagen, aquí está el blastocitis hominis, que es bien pequeño, que es este de acá. Y si vemos, es una imagen donde tiene una larva y tiene distintos huevos de gusano.